Bueno, ahí estoy grabando, ¿sí? Nos habían quedado unos sensores para ver, sí, que son tal vez los más importantes, o uno de los más importantes con los que son de nivel, para lo que es en la industria de agua y saneamiento, ¿sí? El primero, que los que vamos a ver son los sensores de presión, que son manómetros, ¿sí? Después vamos a ver de caudal y después de velocidad. Los de velocidad lo vamos a ver en forma muy reducida porque básicamente el principio de funcionamiento, van a ver en un momento, que es muy sencillo y lo único que se hace es contar, nada más, pulsos. Entonces, para empezar a hablar de los sensores de presión, hay que tener en cuenta que cuando uno habla de sensores de presión, tiene diferentes formas de medir esa presión, ¿sí? Este gráfico que están viendo acá en pantalla se refiere a los diferentes tipos de instrumentos de medición de presión. Por ejemplo, uno puede medir presión con respecto al vacío o puede medir presión con respecto a la atmósfera, ¿sí? Si ustedes se fijan en la parte izquierda, dice, la parte de arriba dice cero absoluto o vacío total. ¿Sí? Este cero absoluto o vacío total se refiere al vacío que hay en el espacio, ¿sí? Donde no hay atmósfera. A la derecha de eso dice presión atmosférica estándar, que está alrededor de los 101,3 kilopascales, ¿sí? Eso es la presión que hace, lo que se refiere a presión atmosférica es la presión que hace la columna, una columna de aire sobre la superficie terrestre. A medida que uno va subiendo a nivel del mar, claramente estamos hablando de esto. A medida que uno va subiendo hacia más alto, por ejemplo en la montaña, esa presión atmosférica empieza a disminuir, ¿sí? Es por eso que siempre se cuenta que cuando uno está arriba de una montaña o en un lugar muy alto es muy difícil cocinar, ¿sí? Calentar algo porque la presión es diferente, ¿sí? Para poder calentar, hacer hervir agua a 100 grados centígrados, lo que no le dicen es que tiene que ser a presión atmosférica, ¿sí? Y es a nivel de mar esa presión atmosférica. Entonces cuando uno empieza a medir, utilizar sensores, tiene que tener en cuenta esas cuestiones, porque no todos los sensores sensores de presión sirven para medir eso. Por ejemplo, si por alguna razón o circunstancia ustedes tienen un sensor, un manómetro, ¿todos saben lo que es un manómetro? Es el circulito que tiene las agujas, ¿sí? Que a Sí. medida que van haciendo presión se mueve una aguja. Si el manómetro dice una sigla que dice PCIA o una unidad de presión acompañado por la letra A, ese quiere decir que ese sensor está calibrado para medir con respecto al vacío, ¿sí? O sea que si ustedes lo quieren poner, por ejemplo, en un compresor, ¿sí? El cual, si no se tiene cuidado, puede tener ciertas cuestiones como estar abierto a la atmósfera y demás, no les va a servir ese manómetro. Por lo tanto, tendrían que estar fijándose de utilizar manómetros que tienen referencia con respecto a la presión atmosférica con la letra G, que quiere decir gauge, que significa manómetro. Fíjense que a la derecha, ¿sí? A izquierda del gráfico este tenemos vacío y presión debida a la atmósfera. ¿Bien? Se toma como referencia la presión atmosférica para decir lo que es vacío. Y si se fijan del punto del medio hacia la derecha, tiene lo que es presión manométrica, ¿sí? Por eso a los manómetros se los llama de esa manera. Miden con respecto a la presión de la atmósfera, ¿sí? Que es lo que hay que tener en cuenta. Cuando están con un manómetro de ese estilo, ¿sí? Que mide con respecto a la presión atmosférica, va a estar acompañado de la sigla con una letra G. Bien, una pequeña diferencia por si en algún momento tienen dos manómetros y no saben en cuál tienen que utilizar. También hay ciertos juegos que se puede hacer con las presiones para medir presión diferencial y demás. Eso es algo que tienen que tener en cuenta cuando utilizan estos tipos de sensores. Existen diferentes tipos de medición de presión, ¿sí? Pueden ver manómetros o sensores de presión que miden en metros de columna de agua, ¿sí? Que es otra unidad de presión, metros de columna de mercurio, milímetros de columna de mercurio, perdón, atmósferas, pascales, ¿sí? Que es la presión de una atmósfera, propiamente la unidad de presión en el sistema SI es el pascal, con respecto al vacío y demás. O sea, son demasiados tipos de unidades para un solo tipo de sensor y a veces eso puede ser un dolor de cabeza según el proceso. Bien, entonces, el primer
y el más sencillo de medidor, sensor de presión que uno puede tener, ¿sí? Es el tubo U. El tubo U es un sensor de presión diferencial. ¿Qué quiere decir eso? Que yo necesito de 2 presiones para poder utilizarlo. Si ustedes se fijan en este lugar, permiso. En este lugar ustedes tienen 2 boquillas, acá y acá, las cuales uno conecta en esas 2 entradas presiones. Este sensor puede ser utilizado para medir presión absoluta como presión manométrica. Bien, lo único que tiene que tener en cuenta es si acá pone presión de vacío, ¿sí? En esta boquilla pone vacío, va a tener la presión que mide acá va a ser con respecto a ese vacío. Y si lo deja abierto a la atmósfera, ¿sí? Por ejemplo acá, lo que va a medir es la presión manométrica. Este sensor básicamente funciona con la relación de la diferencia entre las columnas de agua de un lado y del otro, ¿sí? Lo que dice esta ecuación, que es la que rige el sensor, el tubo U, es que la diferencia de presiones, ¿sí? PL menos PR menos PL es igual a la diferencia de la altura, ¿sí? Esta diferencia de altura que está acá, que es delta H, bien, por el peso específico del líquido que está dentro del tubo. El peso específico se define como la densidad del líquido, ¿sí? La densidad es kilogramos sobre metro cúbico, unidades de masa sobre volumen, por la aceleración de la gravedad, ¿sí? El peso específico está definido de esa manera. Así que si en algún momento les hablan de peso específico, ya saben de qué les están hablando, ¿sí? Gamma es igual a la densidad, que a veces se define con D, por G, que es la aceleración de la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, con eso esto se llama peso específico. Ese es el tipo de sensor, el más sencillo que van a encontrar, ¿sí? Sí. Ah, no, se le abrió el agua. Bien. Y no hay mucho más para hablar de este sensor. Es muy utilizado en lo que son laboratorios, más que nada. Es difícil verlo en la industria. ¿Sí? Este es un ejemplo de un sensor de... Hoy por hoy es difícil verlo en la industria, antes era más común. Si se fijan, tienen las 2 columnas, una grilla en el medio, una regla, y 2 tubos de vidrio que están conectados. Bien, el siguiente sensor de presión, este lo conocen todos, lo deben haber visto en todas las plantas si trabajan en mantenimiento, ¿sí? Es lo que se llama manómetro de Bourdon. Bien, el manómetro de Bourdon funciona, por ejemplo, acá tenemos un manómetro de Bourdon, el cual mide en bares, esa unidad de presión no la mencioné. También puede medir en PSI, que son pounds por square inch, que es onzas por pulgada cuadrada, que es una unidad de presión en unidades anglosajonas, ¿sí? Este es muy normal de ver también acá. Y el tubo de Bourdon básicamente cómo funciona es lo siguiente. Cuando uno pone presión a través de cualquier objeto, ¿sí? Imaginen que esto es como los globos de cumpleaños, lo que se usan para hacer animales, ¿sí? Cuando uno aplica presión por acá, perdón, cuando uno aplica presión en esta zona, ¿sí? Lo que hace esta varilla, que es de material flexible tipo cobre o bronce, lo que va a hacer es tender a desdoblarse, ¿sí? Lo que hace es, tiende a enderezarse de esta manera. Cuando pasa eso, esta aguja que está en este lugar, con este pivote, empieza a moverse hacia el otro lado, indicando que aumentó la presión, ¿sí? Hay que tener cuidado cuando se elige este tipo de sensores, donde se van a poner, en qué lugar se va a poner, hay que saber más o menos qué presión están trabajando, porque una vez que ese material llega a un punto, el cual se llama punto plástico, ¿sí? Ahora vamos a verlo con galas interferométricas,
cuando uno pone más presión de lo que tiene que poner, ese material no vuelve a tener la forma, deja de ser elástico, ¿sí? Se deforma y si mete mucha presión se rompe, explota, se abre, se abre de costado se abre acá de costado, en algún lugar donde tenga donde esté la soldadura esté más débil, se abre y deja de funcionar, ¿sí? ¿Cómo se utiliza esto? Por ejemplo, estos sensores, como están así de esta manera, que miden presión directamente en un manómetro, no se pueden utilizar en un automatismo, que es lo que a lo que apuntamos nosotros. Así que por lo general, si uno tiene que usar un manómetro para utilizarlo en un automatismo, se añade un potenciómetro a lo que es el pivot, ¿sí? Lo que es el pivot o lo que es el engranaje que hace girar la aguja. Básicamente un potenciómetro es una resistencia variable, ¿sí? Cuando uno hace girar una perilla, aumenta la resistencia o disminuye la resistencia según qué bornes utilice, de los que están acá, son 3 bornes. Y con esa manera uno puede tener un valor de resistencia que puede medir con un puente de Wheatstone y de esa manera saber más o menos en forma indirecta, con un valor de resistencia, qué valor de presión tengo. Así que si en algún momento ustedes ven un manómetro que tiene estos tipo 3 entradas para conectar, muy seguramente sea un sensor, un manómetro de Bourdon utilizado para algún sistema embebido, ¿sí? Por lo general puede ser que tenga dentro algún acondicionamiento de señal y puede hacer que sea un valor de tensión, un valor de corriente, lo que es algo directamente un valor resistivo como un potenciómetro. Eso después uno tendrá que tener en cuenta en la hoja de datos lo que tiene que conectar, ¿sí? Cómo conectarlo y demás, cosa que vamos a ver en las próximas clases. Por lo general son chinos, es raro encontrarlos de otra marca, los chinos están haciendo mucho de sensores, de todo lo que sea, están abasteciendo a la industria hoy por hoy, así que ya saben bien para qué sirve eso. La siguiente forma de medir presión, sí, es lo que se llama galgas extensiométricas, ¿sí? O diafragmas. ¿Qué es un diafragma? ¿Sí? Supónganse una abertura en la cual está ubicado una galga extensiométrica, la cual al aplicársele presión, ¿sí? Una fuerza, lo que sucede es que el valor resistivo, tiene un valor resistivo, si ven acá, no sé si se llega a ver, tiene como unas pistas que van haciendo de esta manera. Cuando uno dobla este material, lo pone en una fuerza, lo deforma, lo que se logra es hacer que el valor de resistencia que tiene varíe, ¿sí? Entonces, cuando uno aplica presión, si supónganse que tengo presión 1, acá tengo la presión atmosférica, tengo acá una atmósfera, ¿sí? Y acá tengo la presión del proceso, lo que hace que al hacer eso yo estoy convirtiendo a este sensor en un sensor de presión manométrico. Yo aplico presión y esta celda que está acá, que es esto, se empieza a doblar hacia la parte de arriba, ¿sí? Al hacer eso, cambia su relación de resistencia de la siguiente manera. Acá hay un gráfico de lo que sería cómo funciona el diagrama de fuerzas. Uno lo que hace es estirar, lo mismo es estirar, aplicar la fuerza es estirarlo, y lo que van a ver ustedes cuando aplican, deforman un material, cualquier tipo de material, es que lo que es el ancho del material se reduce y ese ancho se convierte en el largo. Bien, al hacer eso, esa relación que se llama E, es strain en inglés o esfuerzo, lo que se hace es cambiar la relación entre este strain, es el delta L de lo que varió por lo que tenía antes, ¿sí? Por la extensión original. Al hacer eso, hay una variación de resistencia, ¿sí? Que era cuando estaba sin estirar el equipo, ¿sí? La gala extensión sin estirar, y el valor de resistencia que tengo después de que se estiró, que lo puse con ese esfuerzo. Esto se llama factor GF, que es un factor de galga, que significa cuánto es lo que varía con respecto, siempre se mantiene esta relación, ¿sí? Siempre es un valor fijo que tiene que ver con esta relación de cómo cambia la resistencia con el largo de la galga extensiométrica.
Entonces, fíjense, en esta ecuación que tengo acá, tengo que el delta R es la variación de resistencia de la propia galga, ¿sí? La resistividad que tiene es el factor de la galga por la resistencia original por el esfuerzo tensil que hice. Bien. Por lo general, este factor en las galgas industriales que son de aluminio es un factor de 2. ¿Sí? La resistencia puede variar, puede ir de 100 ohms hasta 1000 ohms o más. Y bueno, la deformación tiene que ver con cuánto es el esfuerzo que yo hice. Si, por ejemplo, yo logré, ahora vamos a ver una hoja de datos para que se entienda, hice un esfuerzo, ¿sí? De una, a ver si acá está. Yo cuando quiero trabajar con la gala estenciométrica, ¿sí? Tengo un esfuerzo, ¿sí? Le hago un esfuerzo, una extensión, ¿sí? Que lo que yo busco es que esa galga no se estire más del 1% de su valor. ¿Por qué? Uno cuando trabaja con galgas extensiométricas, ¿sí? Tiene un comportamiento, tiene distintos comportamientos a lo largo, tiene una curva característica que es esto que se ve acá. Entre el punto 0 y el punto A es el lugar donde se llama comportamiento elástico. El comportamiento elástico es cuando yo doblo la galga extensiométrica, ese circuito que vieron antes, lo doblo, vuelve a su tamaño original, a su forma original. Si yo me paso de este punto, del punto A, y estoy trabajando entre estos dos puntos que están acá, que son el B y el C, ¿sí? Empiezo ya a tener una variación que no es lineal, o sea, yo aplico fuerza y el estrés que tiene, o sea, yo aplico una fuerza, aplico una presión sobre la galga, ¿sí? Y no me responde exactamente igual. Lo que sucede es que la galga no se deforma de la misma manera. Empieza a tener un comportamiento que es no lineal, esta zona que está acá. Cuando yo me paso de este punto C, que es el punto que lo que me dice el de fabricante, que este valor puede variar entre 1%, 5%, o no mucho más que eso, que es lo que me dice, lo que yo puedo llegar a doblar esa galga extensiométrica, esta galga empieza a comportarse como, tiene un comportamiento que se llama plástico. En este comportamiento que está acá, la galga ya no reacciona en forma lineal, no como debería, ¿sí? Tiene siempre una curva, pero cuando la vuelvo a soltar, cuando dejo de aplicarle la presión, la misma ya no vuelve a tener el mismo largo que tenía antes. Entonces empieza a variar mi relación entre la fuerza que aplico, entre la fuerza que aplico y la deformación que tiene. Hasta que llega un punto, que es está en esta parte de acá, que es el punto de fractura, en el cual yo le apliqué tanta fuerza que rompí la galga. Bien, cuando uno trabaja con una galga, uno le aplica la presión, ¿sí? Una presión que está por la letra sigma, y un esfuerzo, una deformación, un strain, que es la relación que vimos, esa que era delta L sobre L, que lo que me hace es, me dice cuánto es la razón de deformación que tuvo. Esto ya es de ciencia de los materiales, ¿sí? Hay un físico que se llamaba John, que estudiaba esos materiales, que decía que el esfuerzo aplicable, ¿sí? La presión que yo hago sobre una galga, es igual a un módulo, un número que está dado por el material, más por el esfuerzo, ¿sí? En esta zona que está acá, esta línea que está acá, yo puedo asegurar que esto funciona así. La fuerza que aplico es proporcional a la deformación. Ya en este lugar y en este lugar ya no puedo decir lo mismo. Entonces uno intenta hacer que cuando utilice este tipo de sensores, la deformación que tiene no sea demasiado grande. Ahora, ¿cuál es el problema? Los constructores de galgas extensiométricas son bastante reacios a dar los valores, y yo les voy a mostrar en este momento una hoja de datos de este tipo de sensor. No sé si esto lo conocen, lo vieron alguna vez. Las galgas extensiométricas son las que se utilizan en lo que son las balanzas para medir cuánto pesan los camiones. Bueno, son exactamente ese tipo de galgas. Lo que pasa es que están escondidas, ahí están los presentes, por si después uno me lo quiere decir. Lo que pasa es que están escondidas en lo que se llama celda de carga, ¿sí? Ahora yo se lo muestro. Una celda de carga.
por lo general tienen esta forma. Esas galguitas que ustedes vieron, ¿sí? Que están adentro de esto. Acá le hice, en la celda le dice cuánto es el máximo, ¿sí? Si estos datos no están directamente sobre el instrumento, es muy, pero muy difícil encontrarlos o poder hacer el cálculo, porque si se fijan ustedes lo que dije yo recién del módulo de Young, si nos fijamos en lo que es una hoja de datos y una galga extensiométrica, la galga extensiométrica se puede utilizar para medir peso, se puede medir para medir presión, para medir deformación y demás. ¿Sí? Esta es una hoja de datos de una de esas galgas. Bien, fíjense, tienen diferentes combinaciones. Nosotros esto lo vamos a ver en el próximo, en breves. Vamos a empezar a ver por qué hay tantas galgas, qué hacen que haya tantas galgas y demás. Sí. Ah, bien, si se fija, Nicolás, sí. siempre estas celdas miden resistencia. Estas celdas vos lo que haces es medir una variación de resistencia. Bien. Vos necesitas No, después de un... Perdón, sí. no, vi que tiene 3 cables, pero eso es indistinto, digamos, puede llegar a variar, ¿no? Puede tener, ahora lo vamos a estar viendo eso, las celdas pueden tener 2 cables, pueden tener 3 cables, pueden tener 4 cables. ¿Sí? Depende de la cantidad de cables que tengas, son las técnicas que tenés que utilizar vos para poder utilizarlo con un PLC. En realidad lo que tenés que tener vos es, según el cable que tiene, la cantidad de cable que tiene, tenés que usar un tipo de transmisor específico para poder enviárselo al PLC. ¿Sí? Y Ok. pasa lo mismo con las galgas, pasa lo mismo con los termómetros, ya sea termocuplas o termistores no tanto, con RTDs y con termocuplas. Y básicamente cualquier sensor que sea resistivo tenés ciertos problemas que tienen que ver con el empantallamiento del cable que transmite la señal. Ahora en breve lo vamos a ver. Bien. Si ustedes se fijan en la hoja de datos, les muestra ciertas características de temperatura que hay que tener en cuenta, les muestra cómo es la forma de la galga extensiométrica, ¿sí? Las distintas presentaciones que tienen, cada tamaño que tengan de grilla y demás, implica qué tan sensible es lo que es la galga, la combinación de galgas. Tiene ahora vamos a ver unas otras técnicas que utilizan para que se llaman de dummy gauge y de active gauge. Ahora lo vamos a ver eso. Tiene que ver con todo eso, que haya tantos dibujos y tantas formas. Si ustedes se fijan acá, por ejemplo, bueno, le hice las características físicas de las dos series que tienen, el tamaño de la cobertura, que son de 25 micrones, las propiedades térmicas, referencia de temperatura, 23 grados centígrados, se dice en cuál es el valor de resistencia normal que tiene, a cuántos grados se midió. Por ejemplo, acá tiene la sensibilidad de cada una de las celdas, ¿sí? Hay un pequeño problema con las galgas tensiométricas. Ustedes saben que las resistencias con la temperatura varían. Bien, las galgas no son diferentes a esto. Entonces, hay ciertos valores los cuales, si uno tiene en un lugar, un ambiente muy caluroso, una galga tensiométrica, lo que va a pasar es que si pongo a esa galga en ese lugar, va a tener cierta cantidad, va a variar la temperatura, va a variar la sensibilidad que tiene. A ver, en el apunte de la clase, ahora lo voy a poner acá al costado así no se pierde. Bueno, acá me mandé un poco. En el apunte de la clase, si ustedes se fijan, lo que es la galga extensiométrica, acá está todo bien explicado por si algo no les queda claro, ¿sí? Bueno, acá le está diciendo que tiene un error de tensión de 11,5 micro epsilon por grado centígrado, ¿sí? Eso tiene, el error de tensión tiene que ver con que hay un pequeño error debido a la temperatura del equipo. Ah,
Un segundito que seguramente se pueda llegar a cortar la transmisión. Les aviso por la duda porque me saltó el cartelito recién. En breve seguramente se corte. Tenemos 6 minutos todavía. Tenemos 6 minutos. Bueno, les explico esto de la galga, frenamos y después lo volvemos a explicar. ¿Sí? Si se fijan en la parte de abajo, donde dice propiedades mecánicas, acá les dice que el esfuerzo máximo que se le puede aplicar es 3% o 30 microstrain. ¿Sí? Lo cual no les dice mucho de cuánta fuerza le pueden meter. ¿Sí? No es directo. Hay conversores que tienen que ustedes meter todas las características de la galga para poder saber cuánto esfuerzo máximo le pueden meter. Pero si ustedes no compran la galga y dicen, mira, tengo este producto, quiero saber cuánta fuerza le puedo meter encima, al menos esta empresa, no son muy reacios a soltar la información. O sea, no encontré no busqué en realidad, no busqué otra hoja de datos que ustedes puedan ver. No que tenga acá, perdón. No tengo otra hoja de datos que puedan ver ustedes acá. Pero fíjense, por ejemplo, le dice el máximo strain que es 30. No le dice mucho. Dice que pueden desdoblar 3%. O sea, si la galga mide 30 centímetros, mide, no sé, sí, 30 centímetros, ustedes podrían deformarla 3% de eso. Bien. O sea que es muy difícil, aplicando una fuerza es muy difícil saber cuánto es eso. Por lo general, uno no compra una galga extensión métrica, sino que compra directamente la celda de carga, ¿sí? Y hace el proceso que tiene que usar para poder medir. O el sensor de presión directamente con la galga extensiométrica incorporada. Es algo que tienen que tener en cuenta si en algún momento quieren utilizar una de estos equipos. ¿Sí? Recuerden siempre, lo importante de la celda es que trabajen en esta zona lineal, la cual ustedes pueden respetar y pueden saber que el comportamiento es lineal. Yo le aplico una fuerza y proporcionalmente la galga se deforma, se deforma proporcionalmente. Después de ahí, si se pasan de este punto, ya no pueden saber qué es lo que pasa con el sensor. ¿Alguna duda? Yo no quiero así, no, a 4 minutos tenemos. No, una vez que se deforma la celda, porque te pasás de la curva, la recta, ¿no? Sí. Y vas a la parte plástica, ¿no? La podés seguir usando. No, vos, digamos, yo puedo controlar un sensor y decir, el sensor yo sé que me tiene que dar tantos valores, entonces ahí puedo tomar como referencia eso de base y ver si está deformado o no. Exactamente, si vos decís, bueno, yo sé que tengo este peso y esto me tendría que estar midiendo esto acá, y sé que bueno, me está midiendo otra cosa, sí, justamente. Si tenés que calibrar esa celda para saber, tenés que usar un patrón. Nuevamente volvemos a la cuestión de calibración por patrones. Los sensores tienen que sacarse en algún momento del proceso en el que están para poder medirlo, o llamar a la persona especializada que sabe cómo tiene que funcionar eso, ¿sí? Y en este punto, si yo me pasé, la galga sigue funcionando, acá sigo midiendo, yo hago un esfuerzo, ¿sí? Y si hay una deformación, pero no es lineal, no es proporcional, o sea, tengo que aplicar mucha más fuerza, ¿sí? En este punto tengo que aplicar mucha más fuerza para tener casi nada de cambio, fíjense, aplicando más fuerza no es Ah, proporcional. ahora, Nicolás, en la lectura porque cuando vos colocás una de estas celdas, Sí, vos tenés una lectura, digamos, de kilogramos, peso, algo, que sí, alguna referencia sobre algún display. Ahí sí. mismo también puedes hacer una lectura de si está midiendo bien o no. El problema es que tenés que compararlo, vos tendrías que saber directamente, tendrías que saber con qué lo estás pesando. O sea, tu patrón es, o sea, ahí vos sabés cuánto es lo que pesa el patrón. Ujú. ¿Sí? Estás seguro que vos pones un patrón, no sé, de 10 kilos, lo pones sobre la galga y sabés que te están midiendo otra cosa. Entonces, Claro. pero vos ya estás seguro que tu patrón, tu equipo de calibración mide 10 kilos. Y ahí es la cuestión por la Entiendo, cual sí, sí. y siempre se mide contra un patrón, los sensores siempre se miden contra un patrón, contra algo que no cambia sus condiciones a lo largo del tiempo. ¿Sí? Eh, a la medida que uno va subiendo la escala de patrones, hay un patrón, por ejemplo, en el Louvre hay
patrón de peso de lo que es un kilo, ¿sí? Que está hecho de cierto material, y dice, esto es 1 kilo de acá y en cualquier lugar, y todo tiene que respetar. Si algo pesa 1 kilo es porque pesa exactamente lo mismo que esto, ¿sí? El problema es que el patrón, a medida que pasa el tiempo, se va deteriorando, va perdiendo calidad, va perdiendo material, si se empieza a degradar el material por algún tipo de fenómeno físico, se oxida o demás, entonces el patrón empieza a variar su peso, entonces hay que fijarse de encontrar mejores patrones o demás. Creo que, por ejemplo, ahora el patrón de 1 kilo no sé, está con respecto a un átomo de un material que no sé si no es uranio o qué, o otro. Entonces sabe que tantos átomos de uranio pesan 1 kilo. Entonces ese es el patrón. Y bueno, y eso es la cuestión de cómo se miden los patrones y cómo se van mejorando. Lo que vamos a ver ahora, a continuación, es esto que es los tubos Venturi, que son ya pasamos a lo que son caudales, sensores de caudal, ¿sí? Esto lo tienen que haber visto en algún lugar de la empresa. Así que voy cerrando acá. Nicolás, Sí, disculpa que te corte, antes que se corte este. Por el tema del presente, sí, te lo hacemos por el chat. por favor, sí, por favor. Así ya lo voy. Yo fui Tenemos que repetirlo en todo lo... Es decir, nos vamos a volver a conectar, ¿no? Sí, 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 no, ahora no volvemos a contar. No, no se hagan problema, yo le pongo el presente.